Hoy nos sumergimos en una historia que parece sacada de una novela. El misterio del manuscrito de Ocurris. Un enigma de 200 años que por fin se ha resuelto. Imaginemos esto por un momento. Una historia de hace 200 años, un tesoro de papel que todo el mundo daba por perdido para siempre, y de repente, ¡zas!, aparece. Pues bien, esta no es una pregunta hipotética. Es el comienzo de una increíble aventura, una auténtica investigación detectivesca que nos va a llevar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Vamos a ver cómo empezó todo. Porque la clave está en un hallazgo muy reciente, un descubrimiento que de verdad lo cambió todo. Pues sí, fue en noviembre de 2023. La investigadora Esperanza Cabello, después de mucho buscar, encontró una copia de este manuscrito. Un documento que hablaba de las ruinas romanas de Ocurris y que llevaba perdido más de un siglo. Era casi una leyenda en la zona, y de repente, gracias a su perseverancia, a su empeño por recuperar la historia de Ubrique, el manuscrito volvió a aparecer. Vamos a echarle un vistazo a la odisea de este documento, porque es increíble. Mirad, todo empieza hacia 1796 cuando Juan Vicente Vegazo escribe el original. Luego, en 1808, justo antes de la Guerra de la Independencia, se hace una copia, y a partir de ahí, el silencio. En los años 30 del siglo XX se le pierde la pista por completo. Se da por desaparecido. Y así se queda, en el olvido hasta que contra todo pronóstico en 2023 aparece la copia de 1808. Vale, el manuscrito ha aparecido, genial. Pero, ¿por qué es tan importante? Para entenderlo de verdad, tenemos que irnos al principio de todo. ¿Quién era la persona que estaba detrás de este escrito? Pues el protagonista de nuestra historia es este señor, Juan Vicente Vegazo Montes de Oca. Hay que ponerse situación. En su época, a finales del siglo XVIII, no había arqueólogos como los de ahora. Él era lo que se llamaba un aficionado ilustrado. O sea, un terrateniente con dinero, sí, pero sobre todo una persona movida por una curiosidad científica inagotable, muy propia de la Ilustración. Y todo arranca en una fecha muy concreta, el 12 de noviembre de 1792. Ese día, Vegazo hizo algo que nadie más hacía. Compró un terreno, el Salto de la Mora. ¿Para qué? ¿Para cultivar? No. Lo compró simplemente porque veía que allí había ruinas antiguas y le picaba la curiosidad. No buscaba oro ni tesoros, solo conocimiento. Quería saber más. Y ese fue el primer paso de todo. Aquí viene una pregunta clave. Si el manuscrito estuvo perdido más de un siglo, ¿cómo es que sabíamos algo del trabajo de Vegazo? ¿Acaso se había perdido del todo su historia? Exacto. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sobrevive una historia cuando el papel en el que fue escrita desaparece? Bueno, pues la respuesta es fascinante. Sobrevive gracias a otras personas. Gracias a una cadena de gente que a lo largo de los años se negó a dejar que esa historia muriera. Y aquí tenemos a dos de los eslabones clave de esa cadena. Dos héroes casi anónimos que mantuvieron vivo el recuerdo. Por un lado, Fray Sebastián de Ubrique. Mucho tiempo después, en 1944, escribió un libro sobre la historia del pueblo. ¿Y qué hizo? Copió, palabra por palabra, grandes trozos del manuscrito de Vegazo. Actuó como un auténtico guardián del texto. Y por otro lado, tenemos a Simón de Rojas Clemente, un botánico y erudito que visitó Ocurris en 1809. Él resumió lo que vio en los papeles de Vegazo en su propio diario de viaje. Gracias a ellos dos, el eco de Vegazo nunca se apagó por completo. Muy bien. Ya hemos recuperado la copia del manuscrito. La pregunta del millón es, ¿qué secretos increíbles revela? ¿Qué descubrimientos arqueológicos nos hemos estado perdiendo? Pues aquí es donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. Resulta que, cuando los investigadores compararon el manuscrito recién encontrado con el libro que había escrito Fray Sebastián, se llevaron una sorpresa mayúscula. Es que, fijaos en esto, más de un 63% del texto de Vegazo ya estaba ahí, copiado palabra por palabra en el libro del fraile. O sea que Fray Sebastián había hecho un trabajo de preservación increíble. Casi 2/3 del manuscrito no eran realmente nuevos. Entonces, ¿cuál es el tesoro del manuscrito? Si la mayoría de los datos ya se conocían. Pues el valor no está tanto en descubrir ruinas nuevas, no. El verdadero tesoro es otra cosa. Es por un lado la confirmación definitiva de todo lo que se sospechaba. Y por otro, algo mucho más personal y emocionante, poder escuchar por fin la voz del propio Vegazo, su propia narración. Y esta frase lo dice todo. Es que no es lo mismo leer un informe técnico que leer a Vegazón en primera persona, contando cómo buscaba, casi obsesivamente, un acueducto romano. Él escribe, ya se pierde, ya la descubro. En esa pequeña frase está todo, la pasión, la frustración, la emoción del descubrimiento. Ahí está la voz del pionero, su fatiga y su alegría. Ese es el verdadero regalo que nos ha hecho este manuscrito. Pero esperad, que aún hay más.
porque el hallazgo del manuscrito ha servido para resolver otro misterio, uno que llevaba coleando más de 150 años. ¿Cómo es posible que toda la comunidad académica estuviera llamando a una ciudad romana por un nombre que no era el suyo? Pues sí, durante siglo y medio, el yacimiento se conoció como Ocurri u Ocurris, y este nombre estaba en todas partes, en libros de historia, en estudios académicos, en mapas, y todo, absolutamente todo, se basaba en un simple error de transcripción, un pequeño fallo que se fue haciendo una bola de nieve gigante con el paso del tiempo. Y el error es este, tan simple como absurdo. Fijaos, a la izquierda está lo que pone de verdad en la inscripción de piedra. OUCVRI Tanor Unum, con una sola R. Pero lo que se publicó y se dio por bueno fue la versión de la derecha. OUCVRR Tanor Unum, con 2 Rs. Una simple letra, un carácter, que lo cambió todo. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo un error tan tonto se convierte en verdad histórica? Pues por una cadena de acontecimientos. Primero, la Real Academia de la Historia lo publica mal en 1805 con las 2 Rs. Segundo, décadas más tarde, un erudito alemán muy prestigioso, Emil Hübner, se fía de la Academia, como es lógico, y usa esa versión para su obra, que era una referencia mundial. Y tercero, a partir de esa doble R, él deduce que el nombre de la ciudad es Ocurri. Y como Hübner era una autoridad, pues el error quedó grabado en piedra, académicamente hablando, durante más de un siglo. Entonces, si juntamos todas las piezas de este puzzle, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la gran lección de toda esta aventura? Pues que la historia no va solo de piedras y papeles viejos. Nos habla sobre todo de una cadena humana, una cadena de conocimiento y, más que nada, de curiosidad que ha aguantado más de 200 años. Todo empieza con el pionero, Vegazardo, y su sed de saber. Sigue con los que preservaron su trabajo, como Fray Sebastián y Clemente, que evitaron que cayera en el olvido. Llega hasta hoy con los redescubridores, con gente como Esperanza Cabello que encuentran las piezas perdidas. Y lo mejor de todo es que la cadena no se rompe aquí. Esta historia ahora inspira nuevas preguntas y, con suerte, a futuros eslabones de esa cadena. Y con esto nos quedamos. Esta es la reflexión final que nos deja esta increíble historia. Nos recuerda que el pasado, en realidad, nunca está muerto del todo. A veces solo está dormido, esperando en algún estante, en algún archivo olvidado, a que llegue una persona lo suficientemente curiosa como para despertarlo.